A contramano. Hay un lugar que a nosotros nos interesa mucho, te hablan un montón, tienen muchos especialistas, que es ACIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El presupuesto universitario que está actualmente vigente parece que es extraordinario y no por lo bueno. Hoy el experto que nos va a hablar es Natán Spoliansky, economista del programa de justicia fiscal justamente de ACIG, y nos va a contar todo tipo de detalles sobre este presupuesto. ¿Cómo te va, Natán? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, siempre es un gran placer hablar con vos y hablar con ustedes como colectivo. Son un reservorio de temas interesantes. A ver, bueno, empezá a contarnos detalles, por favor. Bueno, hoy lo que estamos viviendo, lo que las universidades públicas están atravesando es un ajuste histórico, ¿no? Y esto lo estamos viendo porque estamos viendo el presupuesto del programa de universidades que formalmente se llama Desarrollo de la Educación Superior, es el más bajo en los últimos 20 años, para ser específico, desde el año 2006. Porque ya desde el cambio de gobierno lo que vemos es que el presupuesto muestra una caída del 32% en términos reales, ¿no? Siempre hablando en términos reales, para este año en relación a 2023, como te decía. Bien, o cuando vos hablas de términos reales, reforcemos que significa que ya tiene tomada la inflación. Así es, sí, nos permite comparar a lo largo de los años, descontando el efecto de la inflación, ¿no? Para que podamos comparar una partida de 2005 con la de 2025, por ejemplo. En comparación, ¿cómo venía desarrollándose ese presupuesto en este periodo que ustedes están midiendo? Lo que nosotros vemos a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo después de la crisis de convertibilidad, es que el presupuesto venía en un notable ascenso, ¿no? Esto junto con la ampliación de universidades, la ampliación de funciones, la incorporación de más personal y demás, llega hasta un punto máximo más o menos entre 2015 y 2017. Luego tiende a una baja, pero una pequeña baja, ¿no? Que vuelve a arrancar hasta 2023. Pero lo que vemos ya entre 2024 y 2025 es una fuerte caída, ¿no? Ya se nota ahí un recorte muy evidente, ¿no? Y esto es lo que decimos que nos está llevando básicamente a montos de 2005, aproximadamente 2006. Impresionante. Las dos cosas me parecen resaltables, me interesa más tu opinión que la mía. Por un lado, el récord espantoso y negativo que estamos atravesando, pero también cómo se unen el último gobierno de Alberto Fernández con el de Milei, que se suponen opuestos. Claro, este de financiamiento también se puede ver, por ejemplo, en la inversión por estudiante. Este año, si tomamos siempre, ¿no? Esto a precios reales, por estudiante lo que se está destinando en 2025 es para todo el año aproximadamente 2 millones por persona, ¿no? O sea, quiero que tengamos en cuenta, por ejemplo, en 2015 estábamos hablando de que por estudiante se destinaban 4 millones de pesos, para que tengamos una idea de el punto bajo en el que estamos ahora, ¿no? Con la cantidad de estudiantes que existen en las universidades públicas y el poco dinero que hay disponible para la formación de los mismos. Y acá, bueno, te cuento un poquito, ¿no? Cómo de qué va este ajuste, porque todo lo que es la partida universitaria está estrechamente vinculada con los salarios docentes y los salarios no docentes, que pasa de presupuesto aproximadamente entre un 85 y un 90% del gasto universitario. Y que lo que podemos ver, por ejemplo, entre noviembre de 2023, último mes de gestión de Alberto, y mayo de 2025, que es el último dato que tengo acá a mano, vemos que los docentes perdieron aproximadamente un 30% de su salario, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver gran parte del problema, pero a esto también se le suma que el resto de la plata, esto que decíamos, un 10-15% que está por fuera y que va más, por ejemplo, para el funcionamiento edilicio, para los hospitales universitarios, para los programas de extensión, los programas de ciencia y técnica que no dependen de CONICET y demás,
todos estos también han sufrido un fuerte financiamiento, un fuerte recorte, y hacen al todo del problema que estamos teniendo, ¿no? Para mí, el de financiamiento lo que está haciendo es comprometer el funcionamiento básico de las universidades y en nuestra opinión acá desde ASIG nosotros creemos que va a tener consecuencias estructurales de largo plazo porque un desfinanciamiento hoy que puede servir para un superávit, al final va a terminar afectando el acceso a la educación superior, va a terminar afectando a la formación de profesionales, a la producción de conocimiento y todo esto va a afectar ciertos pilares que son necesarios para una estrategia de desarrollo, ¿no? De la sociedad, del país. ¿Cuáles son las causas? Está bueno porque aprovechamos para o sea, estamos haciendo la lupita ahí en universidades, pero podemos ver el plano general, ¿no? Como este ajuste fiscal que se está dando, ¿no? Que, bueno, la motosierra, eh, que al fin de cuentas, al día de hoy, es aproximadamente representa un cuarto del gasto público, o sea, estamos gastando un cuarto menos de lo que gastábamos en 2023, siempre en términos reales. Todo esto para sostener el superávit fiscal y nuevamente, ¿no? O sea, esto es una opinión que esta estrategia, así como está sucediendo, parece ser de muy corto plazo, ¿no? Porque busca estabilizar los números rápidamente, pero no está considerando los impactos sociales que va a tener todas estas políticas, ¿no? Y que van a ser muy difíciles de revertir en el mediano y el largo plazo. Estamos hablando de universidades, pero también se da en el caso de la salud, en el caso de infraestructura necesaria para la actividad y demás. Y acá te agrego, o sea, este ajuste fiscal, o sea, una cosa es el ajuste y otra cosa es cómo lo estás llevando a cabo. Y acá lo que te quería contar un poco era sobre las herramientas, ¿no? Que está teniendo este gobierno, que es básicamente el uso de la prórroga, el uso de la discrecionalidad al momento de gestionar. Cuando hablas de discrecionalidad, vos sos el experto, corregime. Estás hablando de que estamos sin presupuesto y que asignan lo que quieren cuando quieren, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que ya sabemos, ¿no? El gobierno prorrogó dos veces el presupuesto nacional. Y bueno, acá una pregunta es, ¿qué quiere decir que prorrogó, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues pareciera ser que no es un problema, que simplemente tomó el presupuesto el año pasado y lo está usando igual. Lo que pasa es que cuando se prorroga en Argentina, se toman el presupuesto, los montos que estaban vigentes al final de cada año, y estos no requieren una actualización por inflación. Entonces, las partidas, hay una cierta cantidad de partidas que sí tienen una actualización por inflación, por ejemplo, jubilaciones, AUH, que dependen de una fórmula, pero hay un montón de otras partidas que no, ¿no? Entonces, el gobierno, al prorrogar las partidas, lo que dice es, bueno, por el efecto de la inflación, eh, quedaron con montos muy chiquitos estas partidas y yo no necesito actualizarlas, entonces en los hechos lo que termina pasando es que estas partidas se desfinancian, ¿no? Se terminan discontinuando sin necesidad, o sea, vos tenés la motosierra que te cierra los programas, pero también hay programas que siguen estando, pero que no tienen presupuesto. Esta prórroga también nos sale lo que decimos, ¿no? Esto para remarcar, le otorga al Ejecutivo un margen enorme de discrecionalidad para decidir cómo distribuir los recursos y sin necesidad, sin un debate parlamentario, un debate legislativo, ni siquiera un control democrático que nosotros podamos hacer sobre estas partidas, ¿no? Y acá te agrego, bueno, algo que está pasando, que estamos viendo hoy por hoy, que es la consecuencia de esta forma de gestionar, que cuando efectivamente se discuten, ¿no? El financiamiento de estas partidas, por ejemplo, no sé, la discusión que hay que hubo en diputados la semana pasada que se aprobó la ley de financiamiento universitario, terminan siendo vetadas, ¿no? Eh, entonces, esto lo que conlleva es un debilitamiento de la institucionalidad del presupuesto y, como te decía, ¿no? De la participación ciudadana, el control que nosotros podemos tener sobre el uso de los recursos públicos. Sí, aparte creo que alguna compañera tuya me contó, en ese caso ella estaba hablando del desfinanciamiento de las políticas contra la violencia de género, ¿no? Y ella justamente me contaba que se había dejado de cobrarle por impuesto a las ganancias a los jueces un montón de dinero, mucho más que lo que
se pretendía ahorrar, por lo menos en el discurso, al sacar estas políticas contra la violencia. Es así, ¿verdad? La noción al menos la tengo correcta. Sí, perfecto. Nosotros venimos hablando hoy prácticamente de cómo gasta el Estado, pero no estamos hablando de otra pata que es cómo recauda el Estado, ¿no? Que también es muy importante al momento de pensar el rol distributivo, ¿no? Del Estado y de la sociedad a través de los impuestos. Y justamente, ¿no? Desde el cambio de gestión se nota hay un corrimiento hacia una recaudación regresiva, ¿no? Le están bajando impuestos a bienes personales, que son los impuestos que se le cobran a las personas con mayor riqueza. Se están bajando, por ejemplo, las retenciones, se bajan retenciones ya sea minera o a las exportaciones del agro. Y el sistema queda cada vez más dependiente de impuestos directos, de impuestos que se cobran al consumo, ¿no? Que por lo general las personas de menores recursos gastan todos sus ingresos, buena parte de sus ingresos en consumo, ¿no? En alimentos y demás. Y esto entonces quiere decir que gran parte de sus ingresos se van en impuestos, por ejemplo en el IVA, que cuando una persona tiene más recursos no consume tanto, por lo tanto, una menor proporción de su ingreso se va en impuestos. Eh, y aparte de esto que vos me decías, ¿no? De qué pasa con jueces, qué pasa con otros sectores, hay una cosa que se llaman gastos tributarios, que es lo que me decías, ¿no? Son partidas que el Estado deja de recaudar ya sea para incentivar un sector, eh, bueno, por distintas cuestiones, ¿no? Y acá están, por ejemplo, cuánto se deja de cobrar a ganancias jueces, o por ejemplo el régimen de economía del conocimiento que también deja que sectores, por ejemplo, del Mercado Libre, Globan y otras empresas no paguen aportes patrimoniales y demás. Todo esto como para incentivar al sector, pero termina siendo hay sectores que no requieren de todas de estos incentivos, ¿no? Que ya están conformados, ya tienen un sector dominante, ya tienen una posición dominante en el sector, entonces no necesitan estos incentivos y lo que nosotros seguimos haciendo es darle plata a quienes no necesitan cuando le estamos sacando a los que sí necesitan, por ejemplo, universidades. Tengo entendido también que en cuanto a dejar de cobrar, el RIGI, famoso RIGI, es una fuente por la cual deja de entrar un montón de plata. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, tal cual, viste, como desde el cambio de gobierno, también desde la ley base que se propone el régimen de incentivo para grandes inversiones, lo mismo, ¿no? Está orientado de vuelta a dejar de recaudar enormes montos y se dan un montón de facilidades a grandes empresas. Sí, sí, siempre con la lógica, como vos decías, de incentivar a quien no necesita incentivación, que ya está bien incentivado, ¿no? Creo recordar, vos siempre corregime, que cuando empezó, viste que la motosierra se hizo en nombre del ahorro de 5 puntos del PBI, famosos 5 puntos, y tengo entendido que había exenciones impositivas por 4,5 puntos, o sea que no hubiera tenido que hacer Milei ningún tipo de ajuste mortal, porque lo único que tenía que hacer era cobrar lo que correspondía, dejar de perdonar impuestos. Sí, es una forma de verlo también dentro de esos gastos tributarios, 5, 4, 3,5, depende del año, depende de cómo lo miden. También hay, por ejemplo, alícuotas reducidas de IVA, a alimentos de primera necesidad y demás. O sea, dentro de esa bolsa hay un montón de cosas, pero hay una gran parte que va justamente a sectores que son dominantes o que son las grandes empresas, ¿no? Acá también, por ejemplo, está el régimen de Tierra del Fuego, el régimen minero, hay pyme, hay de todo, ¿no? Esto hay que lograr eh, ver dónde sirve y dónde no sirve, pero así como está planteado hoy por hoy, que no se revisa, ¿no? Esto de vuelta el régimen de jueces, de ganancia de jueces y demás, están hace 40, 50 años y no tienen revisiones. Eso es lo que nosotros también desde nuestra área pedimos para que se revise, se mire y veamos efectivamente dónde se puede dejar de gastar, dónde se puede gastar y a quién hay que perdonarle impuestos y a quiénes no.
Sí, porque, a ver, a vos no te voy a sorprender con esto que te voy a decir, quizás a quien nos escucha, sí, a alguien, porque una manera también de ahorrar es recaudar más, porque le bajás el peso relativo al gasto puntual. Vos no lo modificaste y sin embargo lo redujiste. Es así, acá lo hacen todo al revés. Exactamente, bueno, justamente, ¿no? O sea, lo que es el superávit, las cuentas fiscales dependen del ingreso y el gasto, ¿no? O sea, es una resta. Acá si vos dejás de gastar y dejás de recaudar, estás yendo hacia el mismo lugar, ¿no? Estás cada vez, el superávit es cada vez más chiquito. En cambio, si recaudás más, si lográs tener una mayor recaudación, recaudar de los sectores que más tienen, por ejemplo, y bueno, ahí te va a dar un margen también para aumentar el gasto y demás, que es lo que nosotros desde ASIG en parte pedimos, ¿no? Como mejorar la recaudación para poder garantizar derechos a partir del gasto público. Sí, totalmente. Una economía, esto lo digo yo, obviamente, porque vos sos mucho más matizado y conocedor del tema. Un economista, me acuerdo una vez, cuando empezó con su paquete fiscal, me decía que era como Robin Hood, pero al revés. Porque básicamente desplegaba el peso fiscal sobre él, los rasos, y se lo sacaba a la gente de más dinero. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, querido Natán, ha sido una gran charla. Todo muy, muy claro. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos regalaste. ¿Querés resaltar algo que te parezca importante? Hazlo. No, bueno, muchísimas gracias por el espacio y nuevamente, ¿no? Resaltar la importancia de discutir la política fiscal, de cómo el Estado gasta, cómo el Estado recauda. Y en este contexto creo que como sociedad tenemos que debatir cómo se usan los recursos públicos porque recortar en este caso la educación o ya sea la salud, la ciencia, puede terminar cerrando balances hoy, pero nos está abriendo desigualdades que duran una o varias generaciones. Sí, aparte a veces se pierde lo básico. Lo que están recortando es plata que es nuestra. O sea, no sale de otro lado. Así que lo único que hacen es cortar el retorno, pero la ida sigue vigente. Bueno, querido, esperamos ansiosos la próxima charla. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!